Bien, buenas noches con todos. No sé si se puede escuchar, por favor, dedito arriba si se escucha todo bien. Hola, hola. Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión número 8. Mira, ya estamos ya por la última ronda de nuestro curso virtual Ofimática, más conocida como Herramientas Informáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este curso virtual está ofrecido por el Centro de Producción de la Facultad de Ciencias Contables. Con ustedes, muy contento de acompañarlos esta noche, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre. Daremos inicio a la octava reunión correspondiente al día de hoy, martes 4 de julio de 2023. ¿Sí? Entramos entonces a la tercera parte, si no me equivoco, del programa Excel, ¿ya? Y el día jueves, que es justamente, me parece, el Día del Maestro, estaremos viendo la última parte de Excel para dejarles el jueves la práctica calificada de Excel, ¿sí? Bien, entonces vamos a dar inicio. Lo que hoy vamos a hacer es muy importante, digamos que es lo más importante que se tiene que realizar, porque vamos a ver las funciones lógicas, ¿sí? Son funciones tan importantes que nos permiten tomar decisiones para poder realizar los cálculos en la hoja de Excel, ¿sí? Las funciones lógicas nos permiten analizar condiciones, nos permiten tomar decisiones y eso es muy importante en diferentes tareas que se hacen en una empresa. Luego de eso vamos a ver el administrador de nombres, que es una técnica para poder resumir, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los rangos, ¿no? Cuando decimos rangos, por ejemplo, puede ser del rango A1 hasta el rango C4, por ejemplo, pero en vez de darle ese nombre o establecerlo con las referencias eh, relativas, se puede poner un nombre a ese rango, ¿no? ¿Y cómo se establece un nombre al rango? Utilizando el administrador de nombres. Finalmente, vamos a ver las funciones, algunas funciones básicas de fecha y hora y gráficos estadísticos, gráficos en 2 dimensiones, gráficos en 3 dimensiones, pero con información que tiene la hoja de cálculo, ¿sí? Me han comentado en los anteriores grupos que cuando siempre hago esta clase, siempre les queda muy corto la práctica, ¿no? Porque en realidad las funciones lógicas son, digamos, se tienen que ver diferentes casos, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo de una manera directa, con ejemplos, para que lo puedan resolver en Excel. Bien, la primera función lógica de esta noche es la principal, también llamada función si. Esta función nos permite analizar una condición, también conocida como prueba lógica, y si ese análisis de esta prueba lógica o condición resulta ser verdadero, entonces se ejecuta la parte verdadera de la función sí. ¿Sí? Se ejecuta esta parte. Pero si el análisis de esa condición, esa única condición, es falsa, entonces se realiza la parte falsa de la función sí. ¿Ok? Una función sí básica tiene justamente estos argumentos. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo literal para después ir a diferentes ejemplos ya de tipo Excel. Yo te puedo decir, por ejemplo, si sale sol, entonces me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa. La pregunta, ¿hoy salió sol? A ver, díganme chicos, ¿hoy salió sol? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me puede decir? Sí, dicen, dedito arriba quiere decir que sí. Entonces, ¿me voy a la playa o me quedo en mi casa? ¿Qué debo hacer? Todos dicen en coro, debe ir a la playa. ¿Por qué? Porque usted dijo que si sale sol, entonces me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa. Y resulta que el día de hoy, esa condición que usted puso fue verdadera, se ejecutó. O sea, esa condición, digamos, fue verdadera. Por lo tanto, usted lo que va a hacer, profe, es irse a la playa, ¿no? Entonces, más o menos así es el tema de la función lógica sí, ¿ya? Importante porque analizamos una condición y ejecutamos una parte verdadera y una parte falsa. En la diapositiva ustedes van a encontrar digamos, la referencia, ¿no? La forma de
qué significa cada argumento dentro de la función sí. En la parte de abajo nos dice una nota, ¿no? Se puede anidar hasta 64 funciones sí. ¿Y en qué caso se anidan funciones sí? Por ejemplo, cuando decimos si el empleado es soltero, entonces le damos 10% de su sueldo. Si el empleado es casado, le damos 15% de su sueldo. Si el empleado es viudo, entonces le damos 20% de su sueldo. Entonces, ahí hay varios casos, ¿no? Y cuando tú tienes varios casos, lo que tienes que hacer es anidar funciones dentro de otras, ¿no? Funciones en Excel dentro de otra función en Excel, ¿no? Lo veremos ya en la parte demostrativa, ¿no? Bien, vamos con el primer ejemplo. Este es un ejemplo sencillo, solo para entenderlo, ¿no? Ejemplo número 1, ¿ok? Dice, si el promedio, ¿no? Acá encontramos un promedio, mira, acá está el promedio en la celda C2. En la celda C2 está el promedio de Juan, que es un alumno. Si ese promedio es mayor a 10, entonces debes escribir el texto que diga aprobado. Si no es mayor que 10, entonces se debe escribir un texto que diga desaprobado. ¿Ok? Considerando, ojo, valga la aclaración, que un promedio es un número entero, entre comillas, y que solo tiene valores entre 0 y 20, ¿no? Si hablamos de elementos o notas vigesimales. El promedio nunca va a ser 21, nunca va a ser 22, etcétera. El promedio, para que sea aprobado, tiene que ser mayor que 10. Esa es la condición. Y si no, entonces está desaprobado. ¿Ya? Ese es el primer ejemplo. Entonces, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. ¿Por qué sale aprobado? ¿Por qué la respuesta me está dando aprobado? Decimos así. Igual, sí. Abro paréntesis. Esto que dices acá, C2 es mayor que 10, esto proviene del enunciado, mira. Si el promedio es mayor que 10, allá hasta acá, ¿no? ¿El promedio dónde está? En la celda C2. Si C2 es mayor que 10, entonces, o sea, viene un punto y coma, o coma, dependiendo de su computador, escribimos aprobado. Para escribir, lo que hacemos es digitar la palabra aprobado, pero poniéndolo entre comillas, ¿sí? Aprobado entre comillas. Y si esa condición no se cumple, entonces está desaprobado. Por lo tanto, punto y coma, ¿no? ¿Qué sigue después? La palabra desaprobado entre comillas. ¿Listo? Entonces, ahí la función sí lo que está haciendo es analizar la condición C2 mayor que 10. Si esa condición se cumple, entonces debería escribir Excel la palabra aprobado. Porque si la nota es mayor que 10, entonces obviamente y lógicamente está aprobado, ¿no? Pero si no se cumple esa condición, entonces es obvio que el promedio no es mayor que 10. Y si no es mayor que 10, entonces está totalmente desaprobado. Porque te digo que no puede ser 21, no puede ser 22, ¿no? Son valores que el promedio no puede obtenerse. ¿Sí? Entonces, ese es el primer ejemplo, ¿sí? Dame un dedito arriba si se entendió, ¿no? Esto es un ejemplo básico de una función sí. Yo creo que desde ahí se tiene que partir para podernos sumergir a ejemplos más complicados. ¿Sí? Ya. Vamos con el ejemplo número 2. Y este ejemplo sí ya tiene un poco de complejidad. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Nos dan esta información. Tenemos en la columna A al nombre de los empleados, o apellidos básicamente. Tenemos en la columna B la cantidad de días que esos empleados han trabajado. Y tenemos en la columna C el pago por día, ¿no? Cada día a Cortés, según lo que están diciendo acá, se le paga 30 soles al día. Obviamente que ese es un monto totalmente eh, insignificante, pues nadie gana 30 soles al día, es muy poco, ¿no? Aunque probablemente en Gamarra, por no sé, ahí te estarán pagando así, no sé, pues eso es porque no hay una norma, ¿no? Pero bueno, el pago por día, según este cuadro, para Cortés es de 30 soles, para Garay 24,
para Marín 28 y para Torres 26, ¿no? Así se le paga por día. Y en la columna B, como les había mencionado, tenemos la cantidad de días que trabajó cada uno, ¿sí? Entonces, ahí nos está faltando una columna. Debería haber una columna en la cual se multiplique los días trabajados por lo que se paga por día. Y eso podría ser un monto, ¿no? Podría ser un monto, podría ser un sueldo, ¿no? O el total que se le tiene que pagar, no sé, el total en el mes, lo que ha trabajado, etcétera, ¿no? Entonces, no existe, no está una columna que multiplique los dos valores. Ya, entonces dice, si la persona trabajó más de 20 días, mira, hasta acá está la condición, ¿no? Si la persona trabajó más de 20 días, entonces que a su sueldo, que hay que calcular porque no aparece el sueldo directamente en la tabla, se le agregue 100 soles, ¿sí? Al sueldo hay que agregarle 100 soles si es que ese señor trabajó más de 20 días. Si no, que se le reste 100 soles. Ya. Entonces, ¿cuál sería la solución? En esta celda que se llama resultado, en la celda D2, yo me ubico en esa celda y escribo lo siguiente. Digo, igual si, ¿correcto? Abro paréntesis. Según la sintaxis de esta función, lo primero que tiene que establecer es la condición, y esta es la condición, ¿no? Que B2 tiene que ser mayor que 20. Profe, ¿por qué B2? Porque en B2, si te das cuenta, en B2 se muestra, se ve la cantidad de días trabajados, ¿sí? Entonces, esa cantidad de días trabajados es mayor que 20. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que calcular su sueldo. ¿Cómo se calcula su sueldo? Multiplicando B2 por C2. De esa manera calculo el sueldo que se le tiene que pagar y como cumplió con la condición, le tengo que sumar 100 soles. Mira, acá le estoy sumando los 100 soles que me indicó, ¿sí? Entonces, estoy calculando, ¿no? De manera indirecta su sueldo y a esa multiplicación le estoy sumando 100. Es por eso que todo esto aparece en la parte verdadera de la función. Sí, ¿no? Y si no se cumple, entonces igual calculamos su sueldo, pero le restamos 100. ¿Sí? Le restamos 100. Esta sería la parte falsa de la función sí. Todo lo de abajo sería la parte verdadera de la función sí, y esto que estoy señalando es la condición de la función sí. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se está haciendo es de manera indirecta, se está calculando el sueldo y a ese sueldo se le estoy agregando 100 soles, ¿no? No se pierda, no se debería perder la sintaxis principal de la función sí, ¿no? Lo pongo arriba. La sintaxis principal de la función sí es la siguiente, ¿no? Siempre van a tener que ver eso, que viene la condición, ojo, es una condición, punto y coma, luego escribes la parte verdadera, que es lo que sucedería si ese análisis de la condición es verdadera, y la parte falsa, que es lo que sucedería si la condición es falsa, ¿no? Así es como se debería estudiar la función sí, ¿correcto? La función sí viene una condición, una parte verdadera y una parte falsa. Ojo, la condición, en mi experiencia, tantos años enseñando Excel, es lo que a algunos de ustedes se les complica un poco más. Lo demás es literal, ¿no? Así dicen, ¿no? Profe, lo que dice ahí en el enunciado lo pongo como verdadero o como falso, pero la condición es lo que tenemos que construir. Es lo que más tiempo a veces tomamos en entender, ¿no? Cómo construir la condición. ¿Ya? A ver, hagamos el ejemplo número 3, ¿no? Dice, si la asistencia, ojo, acá tenemos 3 cursos, mira. Acá tenemos el Word, nota de Word, nota de Excel, nota de PowerPoint y la cantidad de días que asistieron. Toda esa información nos da. Dice, si la asistencia, o sea, si este valor, en este caso sería la J2,
Si J2 es mayor que 7, entonces que al promedio de las notas se le sume un punto. Si no se cumple, se le baje un punto. Pero además nos pide redondear a 0 decimales. ¿Ya? Esta pregunta ya tiene un nivel de complejidad intermedio. Esto ya no es una función sí básica. Esto ya tiene que ver mucho con con funciones un poco más avanzadas, unidas, concatenadas. Ya, lo voy a resolver yo, lo resuelvo yo, ¿sí? Dale. Dice, partamos por esto, ¿no? Si la asistencia es mayor que 10, ok, lo voy a hacer por partes, ¿sí? La asistencia está en qué celda? J2, ¿no? La asistencia del primer caso es en J2. Entonces digo, J2, J2, ¿sí? Es mayor que 7, ¿sí? Esa sería mi condición, pero eso se antepone con el sí, ¿correcto? Decimos sí. Esa es mi condición. Si la asistencia, que está en J2, es mayor que 7, entonces, si me dice entonces, va un punto y coma, ¿ya? Dice que al promedio, ¿cómo calculo el promedio de estas tres notas? ¿Sí? Supuestamente de las tres primeras notas de Aguirre, del señor Aguirre. Ah, ya. Entonces calculo la función promedio. Mira cómo la función promedio está ingresando, está incorporándose dentro de la función sí, ¿ya? Y esto sí es posible. Tú puedes anidar dos o más funciones. ¿Ya? Entonces te dices, al promedio se le sume un punto. El promedio sería promedio de entre la celda G2, dos puntos, ¿hasta qué celda? I2. Ya está. ¿Ven? Lo que acabo de hacer ahí es calcular el promedio, pero a ese promedio dice que se le sume 1, entonces más 1, pues, ¿no? Más un punto. Listo. Si es que esta función o esta condición no se cumple, entonces voy a nuevamente a calcular el promedio. Nuevamente calculo el promedio. ¿Promedio de quién? Ah? De las tres notas. ¿Y ese promedio dónde está? En G2 hasta I2. I2 y cierro. ¿Está bien? No sé si ustedes pueden ver ahí, por favor. Ahí se ve la estructura de la función sí. Una parte condicional, que sería J2 mayor que 7. Una parte verdadera, que sería el promedio de G2 hasta I2 más 1. Esa es la parte verdadera. Y la otra parte falsa, que sería promedio, ¿no? Pero menos 1, porque ahí falta algo más, ¿no? Porque dice que si no se cumple, voy a borrar, ¿dónde está mi borrador? Aquí está, listo. O sea, acá falta, profe, falta. Si eso no se da, ¿no? Si no se cumple, entonces, réstale 1, menos 1. ¿Está bien? Ahora, toda esta función sí te devuelve el promedio, pero él lo quiere redondear a 0 decimales. Entonces, ahí viene el igual, la palabra redondear, que es una función que vimos la semana pasada, me parece. Redondear, ¿sí? ¿Qué voy a redondear? Todo esto. ¿A cuántos decimales? A 0 decimales. ¿Sí? Entonces, todo lo que ves aquí, lo que te estoy señalando aquí, es la respuesta para poder solucionar a este enunciado. ¿Sí? Aquí lo único que te queda es tratar de enfocarte en la respuesta y tratar de validar, ¿no? ¿Por qué ha puesto lo que ha puesto como solución? ¿Sí? Y ahí ya estamos hablando después de ejemplos de funciones en Excel, ¿no? Función sí, pero ya a nivel intermedio. ¿Ok? A ver, un dedito arriba si necesitas alguna explicación adicional. A ver, o todo está claro. A ver, dímelo.
¿Ya? ¿Todo claro? Y no se queden con la duda. Está clarito, ¿no? En realidad son eh, muy aterrizados. Los ejemplos están bastante aterrizados con el enunciado, ¿no? Tal como el enunciado lo dice, es lo que yo voy a proponer. ¿Sí? Bien. Ejemplo 4. Dice, en este ejemplo se observa el uso de la función si anidada. ¿Ya? A ver, ojo, ¿ah? ¿Cuándo se usa la función si anidada? ¿No? ¿O qué significa la función si anidada? Significa que hay una función si dentro de otra función si, ¿no? Una función sí y hay otra que está introduciéndose. ¿Cuándo se hace eso? Cuando se tiene, por ejemplo, rangos o se tiene una tabla, ¿no? Porque nosotros podemos decir si si las ventas es menor a 50.000, entonces debería escribirse la palabra regular, ¿ya? En caso las ventas sean menor a 100.000, debería escribirse la palabra buena. En otro caso, si las ventas son mayores a 100.001, entonces debería escribirse la palabra excelente, ¿no? Entonces, como tú tienes tres casos, la teoría dice que solamente necesitas uno menos, o sea, dos funciones sí. Con dos funciones sí, puedes darle solución a esto. Si tuvieras cinco casos, ¿no? Por ejemplo, si el empleado es soltero, tanto, si es casado, tanto, si es viudo, tanto, si es divorciado, tanto, y si tiene hijos, tanto. Son cinco casos. Si son cinco casos, cuatro funciones sí resolverían esa problemática. Siempre es uno menos, ¿ya? Eso es una ley. Siempre se utiliza una función sí menos que todos los casos posibles, ¿ya? Bien, ¿cómo se resuelve esto? Mira, y dice así, pones igual, escribes la palabra sí, abro paréntesis. La primera condición sería, si B2 es menor a 50.000, ¿de dónde sacó esto? De acá, ¿no? Si las ventas son menores a 50.000, entonces, entre comillas, porque es un texto, escribe la palabra regular y se acabó. ¿No? ¿Y de dónde saca esto? Esta lógica, ¿de dónde proviene? De la tabla que te han dado abajo, pues. En la tabla te dice qué cosa hacer, ¿no? Entonces, si las ventas son menores a 50.000, entonces escribe la palabra regular. Si eso sucede, se termina y no vuelve a suceder nada más. Pero si las ventas no cumplen con esta condición, entonces pasa a otra función similar. ¿Ve? Acá pongo punto y coma y toda esta parte de acá es la parte falsa de la primera función sí. Esta es la parte, la palabra regular es la parte verdadera de la primera función sí. Pero dentro de la parte falsa de la primera función sí, se ha incorporado otra función sí. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en la tabla lo dice. Si las ventas son menores a 100.000, entonces la clasificación que corresponde sería buena, ¿no? Y eso es lo que está haciendo acá. Está preguntando, ¿no? Si las ventas son menores a 100.000, entonces escribe buena. Si no, ¿no? ¿Qué pasa si no? Si es que no es menor a 50.000 y no es menor a 100.000, entonces queda por descarte la última opción, que sería mayor a 100.001. Pero si eso se cumple, entonces debe escribirse la palabra excelente. Es por eso que acá se pone excelente. ¿Sí? Entonces, con eso queda demostrado que con dos funciones sí podemos solucionar esa tablita que tiene casos. Tres casos. Y ahí estás viendo que la función sí se anida dentro de la otra función sí. ¿Listo? A ver, dedito arriba si se entendió este ejemplo. Muy bien, están en todas. ¿Todo claro? Bien, parece que todo está claro y eso es bueno, ¿no?
Parece que a ustedes no les ha afectado mucho la explicación. En realidad es una función un poco que muchos saben, pero a veces no lo saben utilizar. Muy bien. Entonces, y así podemos hacer una batería, una lista de ejemplos, ¿no? Si tal cosa sucede, entonces tal cosa, ¿no? Ya. No obstante, esta función sí solo analiza una condición, ¿no? Y regreso a lo básico. Si sale sol, me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa. ¿Cuántas condiciones estoy analizando? Una. La condición es si sale sol. Si sale sol, entonces es una sola condición. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, si sale sol y tengo dinero, entonces me voy a la playa? Si no, me quedo en mi casa. En ese caso, estoy usando o estoy analizando dos condiciones, ¿sí? La primera es, si sale sol, la segunda es, si tengo dinero, así creo que dije, ¿no? Entonces, pero entre esas dos condiciones hay una palabrita que dice y, ¿no? Y ahí justamente nace la función i. La función i lo que hace es analiza varias condiciones, pueden ser dos o más, y él te devuelve verdadero como resultado del análisis o falso si en verdad el análisis arrojó que sea falso. ¿Ok? Entonces, la función i proviene de la lógica proposicional, ¿no? Recordarás esos días inolvidables del colegio, sobre todo, cuando hacías la tabla de verdad. ¿Te acuerdas de la tabla de verdad? ¿Sí? Con la conjunción o la disyunción. En este caso, la función i se entiende que es la conjunción, ¿no? O sea, se usa la función i. Y si tú analizas la tabla de verdad de la conjunción, te vas a dar cuenta que si tú analizando dos proposiciones P y Q, dándole valores en aleatorios, ¿no? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso, siempre va a ser falso cuando haya un falso como condición. ¿Sí? Porque la función sí es muy, muy estricta, pues, ¿no? Es como cuando, disculpen el ejemplo, ¿eh? Algunos se ofenden, cuando una chica, ¿no? Pone tus condiciones. ¿Serás mi enamorado? Sí, eres guapo, eres hombre, tienes dinero. O sea, tienes que cumplir con los tres para ser el enamorado de la señorita. ¿Ok? ¿Eres guapo? Sí. ¿Y? Eres hombre, no sé a qué se refiere, y tienes dinero. Y, puede poner otra cosa, ¿no? Y tiene que un auto, por ejemplo. Cuatro condiciones. ¿Ok? Basta que tú no cumplas con una condición para que todo el análisis sea falso. ¿Eres guapo? Sí, verdadero. ¿Tienes dinero? No, ahí ya fallaste, falso. ¿No? ¿Qué más dije? ¿Es hombre? Sí, ¿no? ¿Tiene auto? Sí, solo falló en uno, en que no tiene dinero, ¿no? Entonces, como dice si tú ves ahí la tabla de verdad, basta que haya un falso para que el resultado, ya sea una condición, dos condiciones, tres o cuatro o más, siempre el resultado de ese análisis será falso. ¿Ya? Eso proviene justamente de la lógica, pues, ¿no? La lógica proposicional, la función i. Sin embargo, esto lo vamos a ver en el ejemplo, no me adelanto. Y sin embargo, existe otra función lógica que se llama la función o. La función o también se somete a la tabla de verdad que tenemos acá a la derecha, que es la disyunción, ¿no? Se dice que basta que haya un verdadero en la función o para que todo sea verdadero, mira. Mira el resultado, ¿sí? ¿Ok? Porque la función o puede ser esto, ¿no? Si sale sol o tengo dinero, entonces me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa. ¿Ya? Entonces, ahí la función o, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabajaría? ¿No? Si sale sol, ¿eso es verdadero o falso? Verdadero. ¿Tengo dinero? No, no tengo nada. Falso. Entonces, basta que haya un verdadero para que todo se cumpla y me vaya a la playa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, más o menos estoy tratando de
ponerte los conceptos, conceptualizando contigo, tú estás intentando entender, pero ya con el ejemplo, o sea, con la demostración, se va a ver mucho mejor. Bien, jóvenes, entonces esas son las funciones lógicas. ¿Son utilizadas? Sí. ¿La van a usar el día de hoy? Muchísimo, ¿ya? Con los ejemplos. Bien, ahora sí, creo que no les dije, les hago recordar, por favor, y les mando toda la información de una vez. Por favor, procedan a registrar la asistencia, ¿sí? Recuerden que es importante su asistencia. Ya, entonces te decía que en Google Classroom nosotros tenemos, como siempre, ¿no? Tenemos nuestra información. Déjame ver dónde estaba. Aquí está. Ya. Entonces ahí tenemos, ¿no? Estoy compartiendo el Google Classroom que corresponde al grupo 4, ¿no? Y que estoy en el grupo 4 en el trabajo de clase. Y aquí les digo que ya les he dejado hace unos minutos nada más, casi a las 20 para las 7, a esa hora llegué corriendo a casa. Encontramos la sesión 8 que corresponde al martes 4 de julio, que es hoy. Acaba pronto, estará la clase grabada. Recuerden que siempre en las clases los ponemos, ¿ya? También las diapositivas, ¿no? También está ya colocada. Y el archivo que van a trabajar el día de hoy, ¿sí? Por cierto, ese archivo es un poco extenso, así que estoy tratando de resumir la explicación. Ese archivo se llama así, Excel-3-repaso, ¿sí? Te lo mando, te lo estoy mandando ahorita en este momento por el WhatsApp, sesión 8, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Se llama Excel 3 Repaso. Excel 3 Repaso. ¿Ya? Igual, o si tú quieres, lo puedes descargar también de Classroom. También está ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ya hemos hecho una especie de introducción a las funciones lógicas, ahora sí, vamos a abrir ese archivo que se llama Excel 3 Repaso. ¿Sí? Ábrelo, te espero un minuto para que lo abras y puedas seguirme. Bien, entonces ahí tenemos el archivo, ¿no? Este archivo se llama Excel 3, creo que es, guión bajo, repaso. Ya. Valga la aclaración, yo voy a resolver la mayor cantidad de ejercicios de la hoja 0, ¿sí? La hoja que está de rojo, la hoja 0. Y ustedes en equipo, en grupo, van a hacer la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 y la hoja 4. Ojo, la hoja de la 1 a la 4 tiene cierta complejidad, ¿no? No es básica, 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 no te estaría mintiendo, ¿ya? Así que tiene algo de complejidad que se pueden ayudar entre ustedes y también para poder ayudarles. Si ustedes me indican, profe, por favor, ingresa al grupo 7, el grupo 4, que necesitamos ayuda, ya, yo voy con ustedes. Bien, ahora sí, vamos a hacer solo algunos ejemplos, porque lo que yo quiero es que ustedes practiquen, ¿no? Y que hagamos esta demostración. Miren, vamos a calcular la bonificación. La bonificación se calcula si el tipo de contrato que está aquí, si el tipo de contrato es igual a contratado, te dicen, ¿no? ¿No? Si el tipo de contrato es igual a contratado, entonces la bonificación será 20. Así tiene que salir, 20. ¿Está bien? Pero obviamente no lo escribes, pues tú no vas a escribir 20, ¿no? Si no tienes que escribir la función, ¿ya? Si no es contratado, entonces le vamos a dar solamente 10, ¿sí? Voy a hacerme espacio por acá y acá lo amplío y le pongo un tamaño más grande. Ahora sí, dale, ¿ah? Si el tipo de contrato es contratado, entonces le doy 20. ¿Cómo se dice eso? A ver, ayúdame. Igual si, abro paréntesis, pregunta, ¿dónde está el tipo de contrato? En B3. Para el primer caso está en B3, ¿sí? Si lo que dice en B3 es igual, entre comillas, me equivoqué,
entre comillas, la palabra contratado, tratado, ¿sí? ¿Se entiende por qué hago eso? ¿Sí? ¿Se entiende por qué pongo B3 igual a la palabra contratado, ¿no? Entre comillas. ¿Se entiende por qué, no? Dedito arriba si se entiende por qué. Claro. Perfecto. ¿Sí? Si hay preguntas, háganlo con toda confianza. Ya. Me vas a dar un segundo. Parece que la batería de la laptop ya está a punto de finalizar y necesito conectar este elemento que tengo acá, que se llama adaptador de corriente, creo, ¿no? Dame 20 segundos nada más, por favor. Muy bien, ya está conectado y listo, ¿ok? Ay, perdón, el cable se me... Ya está. Bien, entonces, esa sería la primera parte, ¿no? Lo que estoy analizando ahí, o lo que estoy escribiendo, es la condición. ¿Qué pasaría si es contratado? El error común que cometen algunos estudiantes es el siguiente, mira, es el siguiente. Dicen, ¿no? Ya, hasta ahí está la condición. Pero acá en el enunciado me dice 20 soles. Entonces acá el error que cometen es esto, ¿no? Ponen así, el sol punto 20, encima punto 00, ¿no? Eso no se hace. ¿Por qué? Porque si me dice que el tipo de contrato es contratado, entonces la bonificación será 20 soles. Tú no te preocupes por el símbolo monetario ni por los decimales. Tú solamente encárgate del valor numérico, o sea, 20. Después, cuando salga el resultado, le cambias el formato, le pones el sol, los decimales, lo que tú quieras. Solo trabaja el valor numérico, ¿ya? Entonces, si B3 es igual a contratado, punto y coma, 20 le damos. Así nada más. Y si no, 10 nada más le damos. De esa manera. ¿Ok? A ver, resuélvelo. Yo te voy a mandar la captura para que lo tengas. También sigas los pasos. Ahí está. No te olvides, por favor, de registrar tu asistencia. Es importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿está correcto? ¿Hay algún problema en esa función? ¿Y por qué sale 20? ¿Ah? ¿Por qué sale 20? Porque este señor es contratado, pues. ¿Ya? En los otros casos te debe salir 10. Mira, si yo analizo, lo arrastro hacia abajo, ¿ven? El segundo caso me da 10. ¿Ya? Profe, algo falta. Selecciono todos los valores como resultados, le hago clic derecho y escojo la opción formato de celda. Eso lo vimos en la primera clase, ¿no? Formato de celda. Y le pongo un tipo de, un símbolo monetario que puede ser en soles, ¿no? Y los decimales que ya están establecidos. Le doy a aceptar, miren, y ya sale la respuesta. ¿Ok? Para algunos de ustedes probablemente sea algo nuevo y para algunos de ustedes eso es un repaso más o menos de lo que se puede hacer con el programa Excel. ¿Sí? ¿Ya? Hagan las preguntas que necesiten, por favor, porque en la parte práctica ustedes van a estar solamente con su grupo, ¿no? Y a veces eso no lo entendí, que cómo era esto, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Está todo bien? Ya. Entonces, muy bien. Esa es una función lógica llamada sí. Ojo que el ejemplo es bastante básico, ¿no? Pero se entiende, ¿ya? La cigüeña materna, ¿no? Que está abajo, no va a ser, probablemente no lo haga, pero lo que está a la derecha sí. Por ejemplo, a ver, este famoso, ¿no? Dice, a ver, voy a tratar de alejarme un poquito. Dice, ¿no?
Si el tipo de trabajador es eficiente, es E, entonces tiene que decir eficiente. Si es D, debe decir debe mejorar. Y si es M, debe salir muy eficiente, ¿no? En este caso hay tres escenarios. Siempre hay que diferenciar. Hay tres escenarios, ¿no? Si hay tres escenarios con dos funciones sí, se da solución a este problema, ¿sí? Vamos a poner cómo se hace. Para esto voy a tratar de hacerlo más chiquito y esto estirarlo bastante. Ahí, un poquito más. Listo, ¿no? E eficiente, D debe mejorar y M es muy eficiente, ¿no? Así creo que era. Así era. Eficiente, debe mejorar y muy eficiente. Ya, ahora sí. Miren, ¿cómo sería la función anidada? En este caso la función sí anidada. Sería igual, mira, ojo, pongo sí, abro paréntesis. ¿Cuál sería la primera condición? Que la celda I2 sea igual a quién, entre comillas, E. ¿Sí? Si la información que se encuentra en la celda I2 dice E, entonces, entre comillas, pongo eficiente. Este señor es eficiente. Punto y coma. ¿Sí? Ya analizó, ¿no? El primer caso. El primer caso es que el valor sea E. Si el valor es E, eficiente. Entonces, volvemos a preguntar, porque acá tiene que intervenir otra función sí. Ponemos sí. Volvemos a preguntar. I2 es igual a quién, a D. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si es igual a D, entonces, entre comillas, debe mejorar. Así. ¿Está bien? Entonces, hasta acá hay dos funciones sí. La primera función sí, ¿no? Tiene un paréntesis que en algún momento hay que cerrárselo, no lo vamos a dejar abierto. Y acá otra vez se invoca la función sí, ¿no? Que abro paréntesis y que aquí, antes del sí, no hay igual, no existe el signo igual. El signo igual está al comienzo de todo, ¿no? Acá está el signo igual principal, ¿ya? Entonces, si no es E y no es D, entonces por descarte es el último, que sería muy eficiente. ¿Cuántas veces debo cerrar el paréntesis? Dos. Uno para la primera, espérate, para la primera, oye, ¿qué? Ah, ya. Uno para el primer paréntesis, la primera función sí, y otro para la segunda función sí que se acaba de aperturar. Yo le doy un enter, miren, y sale eficiente. ¿Por qué sale eficiente? Porque solo, como es E, sale eficiente. ¿Sí? E, eficiente. M, muy eficiente. Y D, debe mejorar. ¿Está? Te voy a mandar una captura para que tengas una idea cuando estés enfrentando a tu práctica calificada. ¿Sí? Listo. Regálame un OK si todo está bien. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ya. Entonces, finalmente les explico la función I. ¿Ya? Mira, vámonos a la derecha. Ahí, gracias ahí. Ahí está. Mira, este es bien bonito, mira, este es muy bonito, muy bonito. Ya. Dice, suponte que tú eres el dueño de una dulcería, donde venden golosinas, ¿no? Bombones, picolines, ¿no? Chupetines, etcétera, papas fritas. Tienes un mini market donde venden todo esto. Entonces dices, mira, ¿sabes qué? Voy a darle un descuento a las personas que compren chupetines o, ojo, o que el importe, o sea, lo que han dejado en la tienda, sea mayor a 40. En esos casos, cualquiera de los casos, se cumple, entonces se le efectúa un descuento del 10% del importe. ¿Ya?
Pero si no cumple con ambas condiciones, o una de ellas al menos, entonces el descuento será 0. ¿Ya? Lo voy a hacer. Eso lo tienes en la diapositiva, pero igual lo voy a hacer yo. ¿Ya? Y dice así. Igual. Sí. ¿Ya? Si el producto es chupetines o el importe es mayor a 40, como acá hay dos condiciones, yo necesito anteponer la función o. Así, mira. Ahí. ¿Sí? Entonces he combinado dos funciones, la función sí con la función o. La función sí me va a determinar una acción y la función o va a analizar condiciones. ¿Ya? Entonces acá dice, si el producto es chupetines, ¿cómo hago eso? Si M2 es igual, y entre comillas, a la palabra chupetines, chupetines, ya está, ¿no? Esa sería la primera condición. Si el producto es chupetines o el importe es mayor a 40, ¿el importe dónde está? Aquí. Ahora, ayúdame con el mayor. Yo la verdad que en este teclado no le encuentro el mayor. A ver, P2 mayor a 40. A ver, mándame el mayor por el chat. A ver, por favor. Ustedes tienen teclado. Yo no tengo teclado así en español. Mándame el mayor a ver por el WhatsApp. Muy bien, gracias. Muy bien, Erika, Andrei, Piero, Brisa, gracias por su gentil asistencia. Y ya está, ¿no? La segunda condición sería que el P2, ¿qué cosa es P2? El importe sea mayor a ¿cuánto? A 40. Y cierro. Es importante que cuando estás usando la función o la función y, acá está la primera condición, acá está la segunda condición, siempre se cierra. La función o se cierra anticipadamente. ¿Está bien? Ya. Punto y coma. ¿Listo? Si estas dos condiciones se cumplen, entonces se le va a efectuar un descuento del 10%. Pones 10% y lo vas a multiplicar. ¿Por quién? Ah? ¿Por qué lo multiplicas? Vas a multiplicar por el importe, que es este. ¿Está bien? Entonces, si esa condición, lo que estoy sombreando, si todo este análisis es verdad, ¿no? Si cumple con ambas cosas, ¿no? O al menos una, entonces le agrego el 10% al sueldo, al importe, perdón. Si no, cero. No quiero nada más. ¿Ven? Voy a darle un enter, voy a obtener los demás valores. ¿Y por qué sale guión? ¿Ah? Sale guión porque es cero. ¿Sí? Sale guión porque el resultado es cero. Listo. Ahí está. A ver, analízalo por favor. Te voy a dar unos 20 segundos para que lo analices. Y si hay alguna duda, con toda confianza, me indicas. Entonces, como no ha habido ninguna interrupción, regálame un dedito arriba, a ver si se entendió. Un dedito arriba. Si está claro. Ya. Muy bien. Entonces, ahí también les dejo, debajo de ese ejemplo con la función O, también hay un ejemplo con la función I, que está acá, ¿no? O ahí estaba. Acá está a la derecha. No, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Aquí está. Ya, eso se los dejo para ustedes, pero recuerden que la hoja 0 no se hace, no se resuelve. Solamente la hoja 1 hasta la hoja 4. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, esas son las funciones lógicas. Función sí, función y función o. Una de las cosas que siempre veo que se equivocan es que a todo le quieren poner o le quieren poner y. ¿Ya? Hay que entender un poco la lógica primero, antes de aplicar. ¿Sí? Bien. El segundo punto de esta noche se llama el administrador de nombres, ¿sí?
El administrador de nombres es una herramienta importante que nos permite establecer un nombre a una celda o a un rango de celdas, ¿sí? Para eso voy a poner este ejemplo. Primero hay que identificar dónde está el cuadro de nombres. El cuadro de nombres está justamente en este espacio acompañando o al costado de la barra de fórmulas, ¿no? Hemos dicho que en Excel existe una barra de fórmulas, ¿sí? Pero al costadito de esa barra de fórmulas hay una celda, un valor que se está mostrando que se llama el cuadro de nombres, ¿sí? Cuando yo quisiera ponerle un nombre a una celda o a un rango de celdas, lo tengo que seleccionar. Selecciono una celda o un rango y luego aquí en el cuadro de nombres escribo el nombre de esa celda o de ese rango y ya se establece el nombre por defecto, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí, si tú quieres asignarle un nombre a una celda, la celda A2, la celda A2 se va a llamar ahora producto 1. Ya no va a ser A2, las coordenadas, sino va a ser producto 1. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando queremos usar variables o queremos usar esas palabras clave, ¿no? Esas palabras reservadas, entonces se utiliza sin problema. O también, cuando queremos tener un rango, ya no decimos el rango desde A1, profe, de A1 hasta el B15, ¿no? Ya no. No es necesario. En vez de darle a Excel esta referencia, se escribe un nombre, ¿ya? Y el administrador de nombres almacena, mira, almacena todos los nombres que estás guardando en la hoja de cálculo. Y se ve más o menos como este, ¿no? El cuadro de nombres se ve así y aparecen los nombres que tú les has trabajado, ¿no? O has definido esa opción. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo aquí en la celda. Creo que estamos para acá. Lo voy a hacer en otro lado, ¿ya? Por acá. Mira, ahí está, ¿no? Imagínate que creo que eso lo vimos en la primera clase, ¿no? Acá tengo un 12, acá tengo un 14, un 16, acá un 17, acá un 18 y acá un 10, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Selecciono, mira, este bloque de datos, de números, me voy al cuadro de nombres, aquí, borro lo que dice ahí y le pongo un nombre a ese rango, ¿no? Puedo hacer así, números. ¿Sí? Mira, en el cuadro de nombre estoy escribiendo una palabra que será el nombre de ese rango de celdas. Le estoy poniendo números y le doy un enter, mira. ¿Vieron? Si yo hago clic en otra celda, en cualquier otra, por acá, no sé, donde tú quieras, pero yo despliego el cuadro de nombres, aquí aparece ya lo que he creado antes, números, mira. Y es más, si tú lo presionas, se selecciona automáticamente. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera calcular la suma, ¿qué función utilizaría? Profe, me está ofendiendo, ¿eh? La función suma. Abro paréntesis. ¿Qué voy a sumar? Supuestamente tendría que decirle desde la celda E1, dos puntos, hasta la celda eh, F3. Mira, y cierra paréntesis. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí le estoy dando todo el rango. ¿Ok? Entonces, pero eso no es así, ¿no? Suma, ya no le voy a poner E1 hasta F3, porque ese rango tiene nombre, mira. Lo borro y tiene nombre propio. Se llama, ¿cómo se llama? Profe, pero no le puso nombre todavía, me parece. Todavía no le puse nombre, ¿no? ¿O sí? A ver, quiero ver. Sí, se llaman números, sin tilde, números. Ah, ya. Entonces, ¿qué hago? Mira, hago esto. Ya no digo desde la celda E, no sé cuántitos, hasta la celda no sé otros cuántitos. ¿Ya? Sino acá le pongo números. Ahí está, mira.
Así. ¿Ok? Entonces, ¿qué estás sumando ahí? Números. Y el rango que se llama números se encuentra ubicado en la celda E1 hasta la celda F3, o sea, esto. ¿Está bien? Ya está. Entonces, esa es otra manera de poder ponerle nombres a las celdas. Ahí te lo dejo. Listo. Ya, bueno, y eso es el cuadro de nombres. ¿Sí? Bien, finalmente tenemos también las funciones de fecha y hora. Esto solamente se va a hacer una descripción porque las funciones de fecha y hora también tienen, por ejemplo, funciones un poco más avanzadas, ¿no? Etcétera. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí, tenemos aquí una persona que se llama Sofía, muy bien, y aquí tenemos su fecha de nacimiento. Ella nació en esa fecha, ¿no? En la celda B2 se ve la fecha que debe decir fecha de nacimiento, acá se han equivocado, nacimiento, ya. Esta fecha es la fecha en que nació ¿quién? Sofía. Muy bien, ¿no? Ahora, si yo quisiera obtener el año de esa fecha de nacimiento, debería usar la función año, mira. Mira cómo se usa la función año. Pones igual, escribes la palabra año y entre paréntesis le pones la celda donde está la fecha. Es este. ¿Por qué le pone B2? Porque en B2 está la fecha de nacimiento de Sofía. ¿Y qué hace la función año? Esa función año extrae el año de esa fecha. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha hecho ahí? Simplemente de esta fecha, 11 del 6 de 1997, ¿no? Él jaló, extrayó, copió, como tú quieras decirle, el año. ¿Sí? Eso hace la función año. Extrae el año de una fecha. Lo mismo hace la función mes, la función día, la función hoy. La función hoy es otra cosa. La función hoy, ¿qué hace? Devuelve la fecha de hoy. No necesita argumentos para poder trabajar. Y la función ahora hace lo mismo, pero le agrega la hora del sistema, ¿no? La hora del sistema. ¿Sí? Entonces, insisto, son funciones básicas, ¿ya? Hay estimadamente muchas funciones de fecha y hora, ¿ok? Pero ahí tenemos algunos ejemplos. Ahora sí, creo que, mira, el tiempo me dio justito, ¿ve? Lo he hecho un poco resumido, que es la función, o perdón, los gráficos. En este caso, es importante mostrarles o que aparezcan los resultados de manera gráfica. Un gráfico dice más que 1000 palabras, ¿no? Con un gráfico podemos ver las ventas, si están subiendo, están bajando o se mantienen. ¿Ya? Obviamente, en el tema de gráficos jóvenes, los gráficos siempre necesitan información, ¿no? A veces queremos graficar algo, pero no le decimos dónde está la información que tú necesitas para graficar, ¿no? Y obviamente los gráficos que vamos a ver son gráficos básicos, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, los tipos, ¿se acuerdan de los tipos de gráfico? ¿Cuáles son? El de barra, el pie, o este que parece una tortita, entre otros, ¿no? Barra lateral, etcétera, ¿no? ¿Ya? Obviamente también, si se puede, ¿no? Probablemente en un curso de Excel avanzado, se vea un poco de los gráficos dinámicos, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Para qué funcionan? Y está dentro de este bloque llamado gráficos. Muy bien, ha sido una explicación muy rápida porque me gustaría siempre mostrarles en el Excel, pues, ¿no? A ver, vamos a buscar por ahí ejercicios. Voy hacia abajo. Voy directo a esta, ¿no? Por ejemplo, miren, nosotros tenemos acá una tabla, esta tablita de acá, y esta es una imagen, mira, una foto, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es graficar esto, o algo parecido, algo parecido. Ya, una explicación.
Si tú te das cuenta en este gráfico, ves los nombres Urrunaga, Loaiza y López, que son los tres nombres, los tres vendedores de esta empresa, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si te das cuenta aquí, aparecen los nombres. ¿Aló? Creo que no estoy compartiendo nada, ¿no? Sí, así ya me di cuenta, Sí, tranquilo. profesor, justo eso le iba a comentar. Ya. La emoción es la emoción. Ya, ahora sí. Si te das cuenta, mira, acá tenemos todo lo que vendió López, Loaiza y Urruñaga en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Pero en el gráfico solo se ven totales. Mira, solo totales. 14.000, 8.000 y tantos, 7.000 y tantos. O sea, cuando tú haces este gráfico, tú tendrías que hacer una selección discontinua. ¿Qué significa eso? Haces así, ¿no? Seleccionas acá, hasta donde dice Urrunaga, mantienes presionada la tecla Control y seleccionas los totales. ¿Ven? No he seleccionado todos los meses, sino solamente los dos extremos, los totales. ¿Cómo se selecciona eso? Con la tecla Control, seleccionas una parte, mantienes presionado el Control, no lo sueltas, seleccionas la otra parte y luego sueltas la tecla Control. Así es como se selecciona de manera discontinua. ¿Ya? Una vez que tengo eso, me voy a donde? A la pestaña Insertar. Y aquí tienen los gráficos, mira. Aquí tienen los gráficos. Este gráfico es un gráfico de barras, que es este de acá, que es horizontal, mira, así. Puede ser en 3D si quieren, no sé, o en 2D. Y ya está. ¿Vieron? Entonces, seleccionando adecuadamente, te va a salir el gráfico. ¿Ok? Ahora lo que faltaría aquí sería agregarle, por ejemplo, estos valores, ¿no? 14.500. Eso se agrega con este botoncito que tiene el gráfico que dice agregar elementos de gráfico. Y eso se llama valores, etiquetas de datos se llama. Ahí está, ¿ves? Mira. Hago clic acá, ¿no? Y ya aparecen, van a ir apareciendo esos valores. Si no tienes la mínima idea de cómo hacer un gráfico, haces la selección, te vas a insertar y luego gráfico, y acá tienes los estilos, mira, cómo tu gráfico va a presentarse. Mira, ahí puede ser así, puede ser así. ¿Ya? Así que si tú no quieres, pues, eh, utilizar ese tiempo para poner color degradado, qué no sé yo, entonces utilizo uno de los que ya están hechos, uno de los estilos de tabla. Oh, perdón, estilos de diseño, ¿no? Puede ser este. Mira qué bonitos diseños hay. Así. Este, por ejemplo, me gusta, no tiene tanto escándalo, pero sí el fondo negro lo está complicando, ¿no? Porque si esto se imprime, imagínate cuánta tinta se gastará, ¿ya? Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando seleccionemos la información que va a graficar esta herramienta. Muy bien, ese es un gráfico, digamos, estadístico básico. Ya está. ¿Preguntas, por favor? Sí, a mí me suena, como dicen, me tinca que estos temas tú lo manejas o al menos lo has visto alguna vez cuando aprendiste Excel cuando eras muy joven, más joven todavía, ¿ya? Bueno, esos son, digamos, las primeras, o bueno, los temas que teníamos que ver en esta noche. Bien, preguntas, por favor. Me aterra un poco su Profesor, yo tengo una silencio. consulta. Adelante. ¿Cómo hizo para seleccionar los datos a insertar ya en el gráfico? Claro. Ojo que la selección que acabo de hacer es una selección discontinua. Voy a eliminar mi gráfico que acabo de hacer acá. Lo voy a eliminar. Chao. No te quiero. Ahora sí, vuelvo a hacer el procedimiento. Mira. Ya está. Como en mi gráfico de acá, porque esto es lo que tengo que hacer, solo se ven totales, 14.000, 8.500, etc. Entonces, lo que hago es seleccionar esto, mira, obviamente los nombres de los vendedores, presiono la tecla control, y luego selecciono, no suelto el control, y luego selecciono los otros datos que están en el extremo de la tabla. ¿Sí? Así se selecciona.
¿Qué te parece? No sé si eso responde a tu pregunta. Ah, sí, sí, profesor, gracias. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Ojo, siempre cuando se les pide hacer un gráfico y no quieran complicarse la vida, siempre hay que ver lo que el gráfico que te están dando para que tú lo diseñes está mostrando. ¿Sí? A veces tenemos una muy mala costumbre de seleccionar todo. Ya, voy a hacer este gráfico, profe. A ver, ya yo lo hago, profe, yo lo hago. Ya, no se preocupe, lo voy a hacer. Quieren hacer este gráfico, qué bonito. Ya, está bonito, me parece bien. Quieres aprender a hacer gráficos. Pero se atreven a hacer esto, seleccionar todo, insertar y buscar el gráfico que quiero. ¿Ya? Eso le da al gráfico demasiada información. Si te das cuenta acá el total, solamente, ¿por qué crees que dice total? Pues porque solamente te está mostrando los totales de cada vendedor. Y eso es lo que va a analizar el gerente. ¿Sí? Bien, otra pregunta más, por favor. Ya. Muy bien, ya que no hay preguntas, entonces vámonos al descanso y regresamos para hacer o para explicarles en qué consiste esas 4 prácticas o 4 hojas que lo van a trabajar en grupo. Sí, Brisa, adelante. Sí, profesor, ¿cómo es que cambiaba el nombre de la celda que puso la suma de números? Ajá. Para definir, para definir un nombre a un rango, ¿no? Puedo hacerlo acá, acá mejor, ¿no? Yo puedo seleccionar esto, mira, selecciono las celdas y escribo directo acá, en el cuadro de nombres. Borro lo que dice ahí y pongo unidades. De preferencia en minúscula y no se deja espacio. No se pone unidades, espacio, vendidas. Eso no se hace, ¿no? Solamente unidades. Puede ser unidades y al final la palabra o la letra V de vendidas. Ya está. Entonces, se selecciona, paso 1. En el cuadro de nombre se cambia el nombre y se escribe el nuevo nombre, paso 2, y luego le das Enter, tac, y ya está. Mira, yo me ubico en cualquier lado, pero cada vez que voy al cuadro de nombres, acá dice unidades, mira. ¿Ven? Y Excel sabe que esas 4 celdas corresponden a ese bloque llamado unidades. ¿Sí? Entonces, así es como se crea, pues, los nombres de rangos. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Perfecto. Bien, necesitamos un pequeño relajo, descanso. Vamos a tomarnos 20 minutos. Son las 8:15 según mi reloj. 8:15. Así es que estamos regresando 20 minutos después. ¿Ah? Lo voy a programar un ratito. Ya. 8:15 más 20, ¿cuánto es? Gracias. Listo. 8:35, entonces volvemos ya para dirigirnos a la práctica, ¿no? O a los ejercicios de esta noche. ¿Sí? Bien, regálame un dedito arriba si estás de acuerdo. Perfecto. Muy bien, entonces volvemos a las 8:35. ¿Ya? Gracias.
ya está con el tiempo cumplido. Ahora sí, vamos a desarrollar, ya les voy a explicar un poco cómo vamos a desarrollar las hojas que faltan, ¿ya? Como siempre, lo vamos a hacer en grupos. No se olviden que en la última hoja de esta se debe colocar los nombres, ¿sí? Ya. A ver, vamos a ver entonces la hoja número 1, ¿ya? Vamos a ver la hoja número 1. Bien, en la hoja número 1 se plantea una planilla de pagos en la cual se tiene que calcular el descuento. Ahí está, mira. La bonificación 1, bonificación 2 y el neto. ¿Cómo calculo el descuento? Con la tabla que está aquí. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Yo voy a hacer el primero para que te des cuenta, ¿no? Dice, si el tiempo de servicio es mayor o igual que 15, entonces el descuento es el 7.5% del básico, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Tendría que hacer igual si, paréntesis, si el tiempo de servicio está en F4, si F4 es mayor, mándame el mayor, a ver, mándame el mayor por el chat. Creo que ya lo tengo acá, ya. Si F4 es mayor o igual que 15, ¿ya? Entonces el descuento sería 7.5% multiplicado por el sueldo básico. Sí. Esa sería la primera. La otra, en todo caso, 2.5% multiplicado por el sueldo básico. Ahí está. Me va a salir 112.5. ¿Ok? Dicen que entre más cabezas se piensa mejor, ¿no? Más integrantes. Ahí está. Listo. Muy bien. Eso lo he hecho porque te lo voy a mandar por el WhatsApp. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, más o menos así se resuelve la pregunta 1. Ahí tienes que calcular el resto, ¿no? La pregunta 2, ¿no? La bonificación que se está pidiendo es los que residan en Huachipa tendrán una bonificación de 50 soles. Los que residen en Callao, 30 y los demás, 0. Entonces, acá tienes que usar la función sí. La función sí, ¿no? Dice, a los que residan en Huachipa, entonces, si el distrito es igual, y entre comillas, Huachipa, ¿no? Ellos reciben 50 soles. ¿Sí? Los que residan en el Callao, entonces nuevamente pregunto, si C3 es igual, y entre comillas, Callao, ellos cuando reciben 30. ¿Ya? Y para el resto dice 0. Y ya está, ¿no? He abierto dos funciones sí y tengo que cerrar dos veces también, ¿sí? ¿Por qué me sale 0? Porque aquí San Miguel no es Huachipa ni tampoco es Callao. Por eso es que sale 0. ¿Ya? Ahí te estoy dando otra respuesta. Para esta práctica. ¿Okay? Listo. Luego tienes la pregunta 3. La pregunta 3 sí tiene varias condicionales y la pregunta 4 es un gráfico sencillo. En realidad son dos gráficos que hay que trabajar. Muy bien, entonces, ahora sí, he tratado de que se haga en el menor tiempo posible la explicación y, por favor, podemos pasar a los grupos. Hay 10 grupos, yo sugiero que se puedan dirigir a los grupos adecuadamente,
te voy a mandar, ahí está, los 10 grupos. Y ya está. Bien, entonces vamos a hacer ese trabajo en equipo, ¿ya? Por favor, apóyense entre ustedes. Si hay algo que no se vio o no se entiende, son varias personas que están en el grupo, ¿no? De esa manera pueden ayudarse. ¿Sí? Bien, esto se resuelve en la misma hoja de cálculo que se ha enviado y se ponen los integrantes en la última hoja y se envía por correo. ¿Se acuerdan que les dije, no? Correo. Mi correo es luis.campos11@unmsm.edu.p. ¿Ya? Lo terminan y lo envían a ese correo. ¿Listo? Bien, no hay tiempo para más. El tiempo se pasa rápido. Así es que nos dirigimos a los grupos, ¿sí? Abandonamos entonces esta llamada, ¿ya? Y nos vamos a los grupos. Si no hay preguntas, obviamente. ¿Listo? Muy bien. No se olviden de registrar la asistencia. Ahora sí, vamos a los grupos a trabajar, ¿sí? Abandonen esta llamada, ¿sí? Salgan de esta llamada y diríjanse a alguno de los grupos de trabajo o trabajo en equipo. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Pueden salir de esta llamada. Júntense y la unión hace la fuerza.